Bien, continuando con nuestras clases de Derecho Penal 1, nos corresponde la semana 15, cuyo tema es los sustitutos penales y las causas que extinguen la responsabilidad penal y de la pena. En relación a este tema, entonces, el objetivo de la presente clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pues pueda identificar cuáles son esos sustitutos penales y cuáles son esas causas que pueden ayudar a un procesado, a un condenado, a extinguir la responsabilidad penal o la responsabilidad de la pena. Para ello, pues vamos a hablar de una institución jurídica muy importante en materia de derecho penal, como lo son los sustitutos penales o los sustitutivos penales, que hay que entender, hay que tener claro que estamos hablando de sustitutivos penales, no medidas sustitutivas que se hablan en el Código Procesal Penal y que las regula están reguladas en el Código Procesal Penal, cuáles son precisamente esas medidas sustitutivas, las cuales son de aplicación luego de una audiencia de primera declaración o en el transcurso del proceso que sea solicitada la revisión de esas medidas sustitutivas o de la prisión preventiva. Pero en este caso hablamos de sustitutivos penales que están establecidos específicamente en el Código Penal. Entonces, ¿qué son los sustitutivos penales? Los sustitutivos penales no son más que los medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados ¿a qué? A sustituir la pena de prisión atendiendo a una política criminal con el fin de ¿qué? De resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. El Estado ha tomado en cuenta precisamente estos medios ¿para qué? Para poderlos poner en práctica en beneficio de los sujetos, de las personas, del delincuente, de aquel que ha delinquido, toda vez cuando la acción ilícita que ha realizado pues no revista gravedad para la sociedad. Entonces el Estado ha visto en esta figura de los sustitutivos penales como una oportunidad para darle un nuevo comienzo a las personas, para que puedan de alguna manera ellos tomar en cuenta que el Estado les va a colaborar, les puede apoyar sustituyendo la pena de prisión por otro tipo de medidas, toda vez que su accionar pues no representa gravedad para el Estado ni para la sociedad, pero también para llamar la atención en el sentido de que se pueda resocializar. Por eso le va a dar esa oportunidad que pueda reintegrarse a la sociedad y pueda ser una persona de bien a través de la aplicación de estos sustitutivos penales. En relación a los sustitutivos penales, ¿cuál es su clasificación legal? Vamos a ver que los sustitutivos penales se clasifican precisamente en tres, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Penal, desde el artículo 72 hasta el artículo 82 del mismo. Y vamos a empezar hablando del primer sustitutivo penal, que se conoce como la suspensión condicional de la pena. Suspensión condicional de la pena, regulada en el artículo 72 de nuestro Código Penal, y esta a grandes rasgos pues establece la ley que al dictarse la sentencia y se podrán los tribunales de justicia suspender condicionalmente la ejecución de la pena por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5 años, y nos da otros requisitos en el artículo 72. También tenemos como sustitutivo penal lo que se conoce como el perdón judicial. El perdón judicial regulado en el artículo 83 de nuestro Código Penal. Este perdón judicial nos dice que los jueces tienen la facultad ¿para qué? Para otorgar en sentencia este perdón judicial, siempre y cuando que la pena, dice, no exceda de 1 año. Esta es necesaria precisamente cuando la prisión es de corta duración. Por eso el Estado busca o trata de aplicarla en beneficio del condenado. ¿Por qué? Porque es necesaria cuando la prisión es de corta duración, pues considera que enviarlo a prisión podría ser más perjudicial para el penado. Se le apartaría de su trabajo, se le alejaría de su familia y se le acercaría a peligrosos criminales, lo cual causaría mucho más impacto negativo que en su rehabilitación
que poderlo ayudar precisamente a esa rehabilitación. Por eso el perdón judicial se dice que es importante que pueda ser aplicado cuando la pena no excede de 1 año, porque esto le va a beneficiar más que enviarlo a prisión, que sería más perjudicial. En tercer lugar, como sustitutivo penal tenemos lo que se conoce como la libertad condicional. Libertad condicional que está regulada en el artículo 78 al artículo 82 de nuestro Código Penal. En este caso se requiere que el reo se encuentre ya cumpliendo una condena, ya está en cumplimiento de una condena, ya fue condenado a través de un debido proceso y por un órgano jurisdiccional competente, y que haya cumplido, dice, más de la mitad de la pena de prisión, que exceda de 3 años y no pase de 12 años, o bien las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años. Entonces ahí estamos ante los sustitutivos penales. Este sustituto penal, el último, la libertad condicional, definitivamente solo podrá otorgarla ¿quién? El juez de ejecución, porque ya dijimos que ya está en un cumplimiento de condena. Entonces ya quien tiene a cargo el expediente o el proceso es un juzgado de ejecución, por lo tanto será un juez de ejecución el encargado de poder aplicar la libertad condicional. La suspensión condicional y el perdón judicial los otorga el tribunal en sentencia y por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo como lo establece nuestro Código Penal. Extinción de la responsabilidad penal y de la pena. En cuanto a la extinción de la responsabilidad penal y de la pena, o como indica nuestro código, causas que extinguen la responsabilidad penal y la pena, tenemos entonces la responsabilidad la responsabilidad penal se extingue. ¿Por qué? De acuerdo a lo que establece el artículo 101 de nuestro Código Penal, dice que la responsabilidad penal puede extinguirse: 1, por muerte del procesado o del condenado; 2, por amnistía; 3, por perdón del ofendido; 4, por prescripción de la pena; y 5, por cumplimiento de la pena. Esto en cuanto a la responsabilidad penal. En cuanto a la extinción de la responsabilidad penal y de la pena, en la extinción de la pena, ¿cómo se extingue la pena? Artículo 102 de nuestro Código Penal, e indica que vamos a ver que tenemos 6 situaciones por las que se puede extinguir la pena, regulado en el artículo 102 de nuestro Código Penal. A, por su cumplimiento; B, por muerte del reo; C, por amnistía; D, por indulto; E, por perdón del ofendido; y F, por prescripción. También se puede extinguir la pena. Entonces, en ese sentido, en cuanto a este tema, podemos decir que por muerte del procesado o condenado, la muerte del reo, dice, es causa. La muerte del reo es causa de extinción de responsabilidad penal por no existir ya contra quién deducirla. De acuerdo con la ley, no solo se extingue la responsabilidad penal, sino también la pena pecuniaria impuesta. Entonces, por muerte del procesado, por muerte del condenado, se va a materializar la extinción de la responsabilidad penal. Por cumplimiento de la pena es: cuando el reo ha cumplido la pena que le fue impuesta, es indudable que la responsabilidad penal se ha extinguido y con la pena que se cumplió. Entonces, definitivamente, si cumple la pena la que le fue impuesta, definitivamente al finalizar la misma, con ella queda saldada su situación jurídica para con el Estado, y con ella entonces se extingue la pena, la responsabilidad penal. También puede darse esa extinción de la pena por amnistía. ¿Y qué es la amnistía? La amnistía la podemos entender como el olvido de los delitos políticos otorgados por la ley, ordinariamente, o cuando reos tengan responsabilidad análoga entre sí. Entonces, la amnistía es ese olvido en beneficio ¿de quién? Del condenado, para que pueda recobrar su libertad a través de esta figura, cuando se da precisamente esta figura conocida como amnistía, para poder olvidar esos delitos cometidos, pero delitos políticos, indica la ley. Tenemos también que se extingue la pena por el indulto. ¿Qué es el indulto? Es una gracia concedida, tradicionalmente ¿por quién? Por el jefe del Ejecutivo. Es una facultad que las legislaciones han concedido al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para redimir o para condonar una pena.
En nuestro medio dicha facultad pues actualmente se encuentra en un impasse, ¿verdad? Porque actualmente se encuentra cancelada al Ejecutivo, pero el indulto definitivamente no afecta la existencia del delito, sino solamente el cumplimiento de la pena. Tenemos el perdón del ofendido, que extingue la responsabilidad penal y la pena si ya se hubiera impuesto por delitos solamente perseguibles mediante ¿qué? Denuncia o querella. Y tenemos la prescripción. La prescripción, pues ya todos sabemos, conocemos que tiene que ver con el tiempo. Entonces la prescripción no es más que el transcurso del tiempo de la comisión del hecho o de que la pena pudo ejecutarse. Vamos a terminar nuestra clase con 3 preguntas, con 3 interrogantes. La primera: ¿el perdón judicial se puede otorgar solo si la pena no excede de? La segunda: ¿al olvido de los delitos políticos otorgados por la ley se le denomina? Y una tercera y última pregunta: ¿cuáles son los medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad? Muchas gracias.